Hola a todos, soy Jaime Ceballos, gerente de gestión humana de Giros y Finanzas. Me complace mucho invitarlos a que sean partícipes de este proceso de diagnóstico de riesgos psicosociales en nuestra compañía. Este trabajo nos va a permitir conocer información de cara a establecer iniciativas que propendan por mejorar nuestra calidad de vida en nuestro trabajo y en consecuencia reducir riesgos que afecten nuestra salud. Así que pues los invito a que contesten la encuesta de riesgo psicosocial con toda sinceridad, información que será muy útil para desarrollar las iniciativas que hemos planteado. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Edgar Daniel Martínez Soler, soy psicólogo, especialista y con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, soy magíster en administración con énfasis en recursos humanos y soy consultor en riesgo psicosocial. El día de hoy vamos a hacer una actividad que se denomina evaluación de riesgo psicosocial. Para ello vamos a ver unas diapositivas en las cuales les vamos a presentar qué es el riesgo psicosocial, por qué se debe hacer la evaluación, algunos aspectos metodológicos y legales y también sobre el uso y manejo de la información. El primer punto que debemos analizar es qué es el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial se define en Colombia como aquellos aspectos intralaborales, aspectos extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales, los cuales en una interrelación dinámica a través de percepciones y experiencias pueden influir negativamente en la salud y en el desempeño de las personas. Esta definición básicamente nos debe remontar a la idea de que nosotros como trabajadores somos seres integrales, seres humanos que tenemos diversas facetas y básicamente nos vamos a referir a tres facetas. La primera, los factores intralaborales, que obviamente se refiere a aquellas condiciones relacionadas a nuestro trabajo, como por ejemplo las relaciones sociales con los compañeros y jefes, las demandas o exigencias del trabajo, etc. Pero adicionalmente a esa faceta como trabajadores también tenemos una vida personal o fuera del trabajo que aquí se le denomina extralaboral, que se refiere a factores o elementos como por ejemplo las relaciones familiares, las relaciones sociales, los tiempos de desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, las condiciones de la vivienda y de su entorno, entre otros factores. Y adicional a eso está un tercer componente que es el factor individual, que se refiere específicamente a nuestra forma de ser, a nuestra forma en que enfrentamos o afrontamos los problemas y también algunas condiciones sociodemográficas. La conjunción de esos tres componentes, intralaboral, extralaboral e individual, es a lo que se le denominan factores psicosociales. Pero hay que tener en cuenta que en cualquier momento de nuestra vida, esos factores pueden generar cambios o pueden afrontar dificultades, afrontar situaciones nuevas y eso genera en nosotros una automática respuesta de adaptación. Ante esa adaptación muchas veces aparece como primera instancia la tensión, que si es aguda o se mantiene en el tiempo se convierte muy posiblemente en estrés y ese estrés consecuentemente puede convertirse en enfermedades como por ejemplo el colon irritable, la hipertensión, también podría asociarse el estrés a infartos al miocardio, úlceras, gastritis, entre otras enfermedades. En resumen, una persona que está sana, que durante un tiempo se somete al distrés, producto de factores psicosociales elevados, puede generar enfermedades. Ahora bien, ¿por qué se debe hacer la medición de riesgo psicosocial? Precisamente a partir de lo que acabamos de explicar, la primera respuesta a esa pregunta es por bienestar, porque a través de la medición de factores de riesgo psicosocial, las empresas pueden hacer planes de mejora para tratar de reducir las condiciones que generan tensión y estrés en sus trabajadores y de esta forma poder garantizar unas mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajador, es decir, llevarnos a que seamos trabajadores socialmente sanos y laboralmente más productivos. El segundo motivo por el cual ustedes van a hacer la evaluación de riesgo psicosocial es para darle cumplimiento a la ley, específicamente a la resolución 2646 de 2008, que exige que en toda empresa en Colombia, sea pública o privada, haga actividades de identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Esto quiere decir que la evaluación es el primer paso, pero consecuentemente tendríamos que hacer obviamente acciones de prevención, intervención, para que efectivamente esos resultados con esta encuesta permitan mejorar condiciones intra y extralaborales. Y pasado un tiempo, podría ser 2 o 3 años, se debe hacer la evaluación nuevamente, que es a lo que se le denomina monitoreo, para obviamente tener vigilancia sobre el riesgo.
En síntesis, ¿por qué se hace la medición de riesgo psicosocial? Por dos factores, por bienestar y por cumplimiento en la ley. Ahora, ¿cómo se hace la evaluación de factores de riesgo psicosocial? La evaluación se hace a través de la aplicación de 4 cuestionarios o 4 pruebas, cada una de ellas mide algo diferente. Primero tenemos la ficha de datos generales, que básicamente recoge información sociodemográfica y socioocupacional de la persona evaluada. Segundo, los factores psicosociales intralaborales, que es un cuestionario que recoge información sobre el trabajo que se hace cotidianamente. Por ejemplo, cómo son las relaciones humanas o sociales y de liderazgo, cómo es la exigencia o cuáles son las demandas del trabajo sobre nosotros, el control que tenemos sobre el trabajo y las percepciones que se tienen de las recompensas o beneficios que la empresa nos da. El tercer elemento, el tercer cuestionario es factores psicosociales extralaborales. Extralaborales se refiere a la vida fuera del trabajo. Es decir, ahí vamos a encontrar preguntas relacionadas con nuestra vida familiar, nuestra vida social y la comunicación que utilizamos habitualmente. También vamos a encontrar aspectos relacionados con las condiciones de la vivienda y de su entorno, etc. El cuarto cuestionario es el cuestionario para la evaluación del estrés, que lo que busca es identificar cuál es el nivel de estrés que hoy día la persona tiene. Estas 4 pruebas o cuestionarios hacen parte de algo que se llama la batería de evaluación psicosocial, que es un documento que en su momento fue desarrollado por la Universidad Javeriana de Bogotá en convenio con el Ministerio de la Protección Social, hoy día podríamos decir Ministerio del Trabajo. Ahora, es importante mencionar que antes de diligenciar esos 4 cuestionarios debemos diligenciar el consentimiento informado. ¿Qué es o de qué se trata el consentimiento informado? El consentimiento informado, como su nombre nos lo indica, es un documento informativo sobre la medición de riesgo psicosocial en la cual se establecen los objetivos y parámetros de la evaluación, entre otros aspectos. Ese consentimiento informado debe llenarse con el nombre, la cédula, la firma y la fecha. ¿Por qué? Porque esa es la garantía que se tiene que la persona antes de ser evaluada conocía los objetivos de la evaluación, conocía también algunos aspectos legales relacionados con la misma y algo muy importante, que la información que se proporcione en las pruebas o cuestionarios es una información que está cobijada en confidencialidad o está sometida a reserva, especialmente por lo que establece la Ley 1090 del 2006, que básicamente lo que establece es que las personas que sean evaluadas psicológicamente, y para este caso toda la información que ustedes suministren en los cuestionarios que acabamos de mencionar es una información que es secreta y que solamente los psicólogos con licencia en salud ocupacional podemos conocer. Esto se traduce también en que la empresa bajo ninguna circunstancia va a saber lo que ustedes respondieron, y esto es muy importante para que ustedes puedan tener total confianza y puedan ser muy sinceros en sus respuestas, lo cual es clave para este tipo de ejercicios. Obviamente a la empresa sí le va a llegar una información a cambio, pero es una información de tipo grupal que en ningún momento va a comprometer lo que ustedes han respondido. De hecho, la custodia en la información va a quedar bajo mi poder y, repito, bajo ninguna circunstancia la empresa tendrá acceso a esa información. Ahora, algunos aspectos importantes a tener en cuenta para la aplicación de los instrumentos o para que ustedes diligencien unas recomendaciones metodológicas. Primero, el ejercicio es individual, la idea es que cada uno de forma personalizada haga el ejercicio, lo diligencie solo, sin la interferencia de otros compañeros, para que de esta forma el ejercicio salga lo más concreto posible y más cercano posible a los pensamientos o percepciones que ustedes tienen, y obviamente evitemos sesgos. Segundo, se debe diligenciar, y esto es muy importante, con lapicero todo el documento, especialmente porque el consentimiento informado, por tratarse de un documento legal, debe llenarse con lapicero. También otra recomendación importante es que cuando ustedes estén terminando o crean haber terminado, por favor revisen el material de principio a fin, confirmen que no les haya quedado ninguna pregunta o hoja sin contestar, y si ya creen que han terminado, simplemente lo dan de vuelta el material. No hay tiempo límite, ustedes se demoran lo que necesiten. Lo importante, y esto ya lo dijimos, pero es muy clave, lo hagan con total sinceridad y honestidad. Ahora bien, para las agencias o las personas que están en las agencias fuera de Cali, vamos a tener la posibilidad de que ustedes tengan contacto conmigo a través de una vía telefónica. La idea es que con la extensión 2214 ustedes puedan
llamarme cada vez que lo necesiten cuando estén diligenciando los cuestionarios. Las personas de afuera de Cali van a tener unas fechas que en su momento las áreas de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo se las estarán indicando. En esas fechas ustedes tendrán la posibilidad, como ya se les dijo, de acceder a un contacto conmigo a través de la extensión que se les indicó para que puedan llamarme y hacer todas las preguntas o inquietudes que tengan. Por último, agradecerles por su participación, la cual va a ser en beneficio de su seguridad, salud en el trabajo y también en beneficio de la compañía. Muchas gracias.